Hola, muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a la charla Importancia del control de salud cardiovascular en tiempos de pandemia. Me presento, soy Carolina Escalona, directora de la carrera de Enfermería de la Universidad Autónoma de la sede de Temuco. Bueno, esta es una actividad muy importante para nosotros para poder coordinarnos y darle la real importancia al problema de la salud cardiovascular en todos los ámbitos de la vida de las personas en el tiempo que estamos viviendo. Sabemos que estas enfermedades crónicas no transmisibles generan un gran impacto en la salud de las personas, por lo tanto, esta actividad que ha sido generada a través de la carrera con una importante participación de la Seremi de Salud, cobra gran relevancia para nuestra institución. Para dar inicio a esta actividad, voy a dejar con ustedes a la señora Yerti Otárola. Ella es magíster en enfermería, mención en gestión del cuidado, coordinadora de prácticas clínicas de nuestra carrera, y ella va a ser la moderadora de esta actividad. Así que con esto me despido y le doy la bienvenida a Yerti para que empecemos. Muchas gracias. Gracias, Caro. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por haberse dado el tiempo de participar con nosotros esta mañana. Vamos a dejar con ustedes a dos tremendas invitadas. Primero que nada, Paula Valdés, ella es nutricionista, es la encargada regional del programa de salud cardiovascular, jefa de unidad de prioridades sanitarias del Departamento de Salud Pública de la Seremi de Salud de la Araucanía. Y también nos acompaña Jacqueline Vistoso Hernández. Ella es psicóloga y es la encargada regional del programa de salud mental de la Seremi. Ellas dos nos van a acompañar hoy durante la mañana. Para las consultas, dudas que tengan en relación a la exposición de ellas, les voy a pedir que vayan escribiendo a medida que se les vayan generando a través del chat. Para, si es necesario, podemos, con el permiso de las expositoras, por supuesto, ir interrumpiendo un poco cuando las consultas tengan que ver inmediatamente con lo que ellas están hablando, para ir zanjando inmediatamente las consultas. Así es que bienvenidos todos, y Paula, te dejo a cargo de tu presentación. Hola a todos, tal como mencionaba Yerti, mi nombre es Paula Valdés. Yo les voy a presentar las generalidades del programa y bueno, lo que se está haciendo ahora en este contexto de pandemia. Bueno, para comenzar entonces les voy a hablar del programa de salud cardiovascular. Vamos a hablar un poco del contexto del programa. Agradezco, digamos, primero la invitación de la Universidad Autónoma. Ellos tuvieron esta iniciativa de generar esta instancia de charla. Digamos, la idea principal es que ustedes conozcan, me imagino que muchos de los que están conectados pertenecen a este programa, está abierto a la comunidad, ¿cierto? Así que quizás van a encontrarse con muchas de las cosas que estamos presentando acá, y la idea es que si tienen alguna duda igual lo pueden hacer entre medio, como dijo Yerti. Primero mencionarles que el programa está en el contexto del modelo de salud familiar. Ya esto está cimentado en las bases de atención primaria. Y esto significa que está centrado en las personas y en su entorno. Ya sabemos que las personas no viven solas, ¿cierto? Sino que están en un entorno familiar y social que determina, digamos, el comportamiento también de algún factor de riesgo, que es lo que vamos a hablar más adelante. La idea es priorizar acciones que tengan que ver con promoción de salud y prevención de enfermedades. Ahora, esta priorización, digamos, se preocupa de las necesidades de salud de las personas y de las comunidades, entregándoles herramientas para el autocuidado. Ahora, ¿qué busca este programa de salud cardiovascular? Busca prevenir y reducir morbilidad y discapacidad y mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares. Ya en el fondo lo que queremos es que las personas reduzcan los factores de riesgo que le pueda producir, en simples palabras, un infarto, por ejemplo, u otras complicaciones
cardiovasculares, así como también prevenir complicaciones de diabetes mellitus. ¿Cuáles son estas complicaciones? Acá les presenté una imagen de los daños más generales, digamos, que puede producir esta enfermedad de diabetes. Por ejemplo, en los ojos, que pueden presentar visión borrosa. Todo esto tiene que ver con una diabetes mal controlada. Ya si no tenemos un control o no está compensada una diabetes, así como otras enfermedades nos pueden causar otras complicaciones. Ya estas son las principales que yo les quise mencionar en esta oportunidad. A los ojos, digamos, puede presentar visión borrosa hasta una pérdida de esta. A nivel nerviosa, unas lesiones o heridas que pueden pasar inadvertidas inicialmente, se pueden desatar en una infección. En el corazón, cuando hay un descontrol de la glucosa, que en el fondo es el azúcar que anda en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, puede causar complicaciones a nivel de las arterias, ¿cierto? Y, por supuesto, producir daños al corazón. En los riñones, ¿cierto? Puede producir un fallo renal. Y a nivel de los pies, que es muy importante, una persona que tiene una diabetes mal controlada, si tiene una pequeña herida, se puede producir finalmente una erosión mucho mayor y si no es bien tratada, una futura amputación, ¿ya? Entonces es importante que podamos reconocer estos signos, estos síntomas y poder controlar en el fondo estas enfermedades crónicas. Crónica significa que una vez que da, es mantenida en el tiempo, ¿ya? Entonces, los objetivos específicos, como ya les había mencionado, es reducir este riesgo cardiovascular y principalmente fomentar dos cosas que les quise destacar acá, que son los estilos de vida saludable y lograr el control de los factores de riesgo, ¿ya? ¿Para qué? Para alcanzar niveles de presión óptimos, que en este caso, si usted está con una enfermedad de presión arterial alta, nosotros vamos a querer mantener, digamos, estable esta presión. Mejorar el control metabólico de las personas con diabetes y mejorar los niveles de colesterol de las personas con dislipidemia. Dislipidemia en el fondo es que tienen altos los niveles de grasas en la sangre. Ahora, ¿cómo ingresó al programa? Si usted está en el programa cardiovascular, pudiese haber ingresado por alguna de estas vías. Primero, a través de los exámenes de medicina preventiva, tanto del adulto y del adulto mayor, que están disponibles en todos los centros de atención primaria del país. Factores de riesgo pesquisados en el programa Vida Sana, a través de alguna consulta de urgencia u de otros programas que están en los centros de salud, como el programa de salud de la mujer, alguna consulta que hayan tenido por alguna enfermedad, alguna patología en específico, pero podemos detectar otros factores de riesgo y ahí es donde nosotros acá agregamos consultas de morbilidad, otros controles de salud o incluso la dirección del tránsito. Cuando hacen exámenes de rutina, se pide que se derive a los centros de atención para ingreso al programa cardiovascular. Ahora, para ingresar a través de estos mencionados, ¿cierto? Debiésemos encontrar antecedentes de personas con enfermedades cardiovasculares, una presión arterial elevada, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, que ya hablamos de las grasas, ¿cierto? O tabaquismo. Si usted tiene alguna de estas condiciones, entonces ingresa al programa cardiovascular. Este es un esquema de resumen. Esta presentación va a quedar a disposición, entonces ahí ustedes la van a poder revisar con mayor detención y en el fondo ya si usted está ingresado en este programa, depende de su condición, digamos, de los factores de riesgo, va a tener un seguimiento de su patología, ¿ya? Es importante mencionar también que dentro de estas enfermedades cardiovasculares también se encuentra el tabaquismo, ¿ya? Dentro del programa está incorporado el equipo de salud, que es muy importante. Primero menciono los que son primordiales, digamos, en este programa, que son médicos, enfermeras, nutricionistas, técnicos en enfermería, y también en algunos centros los dejé abajo porque no en todo está incorporado en el programa, pero sí es necesario que estén y que formemos parte de un equipo multidisciplinario,
que es el químico farmacéutico, psicólogo, kinesiólogo, asistente social, técnico en podología y profesor de educación física. No en todos los centros de salud, lo menciono, están, pero es ideal que podamos contar con este equipo completo para una atención integral de usted como usuario. Ahora, los controles, y acá vamos un poco más al objetivo de la presentación, los controles del programa de salud cardiovascular están dispuestos por médico, enfermera y nutricionista inicialmente, ¿ya? Y esto va a depender de si usted está compensado o no en cuanto a su enfermedad. Y hay para que ustedes sepan, digamos, hay un esquema de control, de estos controles, digamos, dependiendo de su factor de riesgo, ¿ya? Si usted tiene controlada, y nos vamos a la parte positiva, si usted tiene controlada su enfermedad, está compensada, digamos, tiene un control en cuanto a medicamentos, a factores de vida, digamos, con alimentación, con actividad física, entre otros que les voy a mencionar, entonces su riesgo sería bajo y lo van a estar viendo entre 6 y 12 meses, ya que es la última fila que ustedes ven acá en verde con el control con un riesgo cardiovascular bajo y sería visto por el técnico de enfermería, que es TENS, y el médico. Ahora, si su riesgo cardiovascular es moderado, lo estarían viendo cada 6 meses, una periodicidad, ¿cierto?, de 6 meses, tanto por el médico como el enfermero. Ahora, si usted tiene un riesgo cardiovascular alto, va a estar viéndose cada 3 meses, y esto por el equipo completo, por enfermera, médico, nutricionista, y después, digamos, se deriva a otros controles por enfermera y médico. Ese, digamos, es como el esquema de controles que estarían teniendo durante el año. Es importante mencionar que estos controles es ideal que se realice en dupla, digamos, con los profesionales, ya que les voy a hablar un poco más adelante, en cuanto a la atención que se hace tanto por el médico como por nutricionista o enfermero u otro del equipo de salud, ¿ya? Estos son, como yo les mencionaba, lo básico. Lo ideal es que igual contemos con químicos, con psicólogos u otros profesionales a disposición, digamos, del tratamiento que se va a dar por el programa. ¿Por ahí estamos bien? ¿Alguna duda que tengan al momento? ¿No? Súper. Bueno, todo esto que yo les comentaba es como el funcionamiento, entre comillas, habitual que se da dentro del programa de las atenciones en los centros de salud, tanto los SFAM, en los CECOF, que son los centros de salud familiar, ¿cierto? Pero este año nos vemos con una situación que es distinta, ¿cierto? Que no es lo habitual y que nos hemos tenido que adaptar todos, tanto como país como en el mundo, ¿ya? Y me refiero a la pandemia, que es el COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad causada por un virus, y este virus viene de el SARS-CoV-2, de ahí viene su nombre, COVID, y se considera una emergencia sanitaria a nivel mundial. Ya en marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud la reconoce como una pandemia, ya porque trascendió la frontera y ya está en la mayoría, sino en todos los países, digamos, del mundo. Nosotros los primeros casos entonces también estuvieron en marzo, por lo tanto tuvimos que reconvertir muchas acciones, ¿ya? Ahora, es muy importante en este tema, digamos, los pacientes con enfermedades de base, ¿ya? Y en esto me refiero principalmente a lo que estamos abocados acá, a personas con enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Porque tienen un mayor riesgo y se han visto más vulnerables en este caso de personas que ya han presentado esta infección por virus de COVID, ¿ya? El foco durante la pandemia entonces debe ser retrasar y espaciar los contactos por el virus, tanto en los usuarios como en los profesionales o el personal de salud. Por lo tanto, se ha preparado la red para responder de mejor manera ante un aumento de demanda y reorientar las actividades habituales para este efecto, ¿ya? Por lo tanto, ¿a qué me refiero con esto? A que tuvimos que a priorizar algunas acciones y espaciar los controles
no citar, digamos, a toda la gente. Si usted se atendía en algún centro de atención primaria, pudo haber visto inicialmente que se cerraron las puertas, se empezó a trabajar en protocolos de atención para evitar esta aglomeración, digamos, de usuarios dentro de un mismo lugar. Por lo tanto, algunas estrategias implementadas por los centros de salud fue espaciar estos controles de pacientes crónicos, evitar atenciones que supongan la exposición innecesaria y la entrega de fármacos a domicilio. Mencionar que nosotros como Ministerio, digamos, de Salud, estamos trabajando en varias estrategias, se ha visto implementadas por distintos niveles, digámoslo así. Específicamente en las estrategias, digamos, de implementación están abocados los servicios de salud, en donde se han trabajado en distintas estrategias y apoyo a los profesionales en las atenciones que se pudiesen dar, ¿ya? Y en esto se han coordinado la entrega de los fármacos a domicilio y otros productos, como por ejemplo los productos alimentarios que están asociados también a tanto a población infantil como a adulto mayor, ¿ya? Entonces se vio distintas estrategias y dependiendo del territorio y de la capacidad también que tenía cada centro, ¿ya? No en todos contaban con profesionales suficientes o personal, digamos, de salud. Por lo tanto, tuvimos que adecuar muchas acciones. Hablamos en un inicio de estas tecnologías que tenemos hoy en día, que es el uso de las herramientas virtuales. Por lo tanto, muchos controles se comenzaron a hacer a través de videoconferencias, a través de llamados telefónicos, por personal, ¿cierto?, de los centros de salud, comenzaron a llamar a sus pacientes crónicos para ver el stock que tenían, por ejemplo, de fármacos y otras necesidades que tenían. Entonces, eso se empezó, digamos, a hacer un seguimiento, digamos, de todos los pacientes, tanto en la región como a nivel nacional. Se tuvieron que activar muchas otras acciones y en casos necesarios también asistir a sus domicilios y hacer los controles por visita, ya por visitas domiciliarias. Ahora dentro de este último tiempo se empezaron a reactivar las atenciones en los centros de salud de modo pausado, ya me refiero no todos los controles ni todas las consultas, sino de forma paulatina, ¿cierto? Y dependiente también de la situación de cada usuario. Como ya contaban con el registro de muchos a través de estos llamados telefónicos, entonces ahí se empezó a priorizar en muchos centros y solo en los casos necesarios, ¿cierto? Se citaba al usuario al centro de salud, ¿ya? Y ahí va la segunda parte que yo les mencionaba de evitar estas atenciones de exposición innecesaria. Ahora les quiero comentar y mencionar que es muy importante el automanejo y el autocuidado de nosotros y de cuando ustedes, digamos, puedan presentar alguna patología, en específico ahora que estamos hablando de enfermedades cardiovasculares. Esto ha estado siempre planteado en el programa, pero ahora se hace más fuerte, digamos, esta acción, ¿ya? Con autocuidado me refiero a acciones que realizamos nosotros en beneficio de nosotros mismos, de nuestra propia salud, sin una supervisión de médica formal, ¿sí? Paula, tenemos una consulta. Dice, Ya. ¿se recomienda la consulta multiprofesional? Sí, se recomienda la consulta multiprofesional y de hecho se está trabajando en una estrategia que se llama HEART, abocada, digamos, al tratamiento de la hipertensión. Y en esto, como fundamento, está la atención de multiprofesional. ¿Por qué? Porque nosotros ahí damos una atención integral al usuario y no lo vemos por parte, ¿ya? A su vez, en la atención de multiprofesional, nosotros citamos al usuario, se puede citar a una consulta, digamos, me refiero a una atención en un día, y que ahí se vea tanto por el médico como por el nutricionista en el mismo día, ¿ya? Y no estar un día con uno, el otro día con otro. Entonces, se trata de dar este enfoque y es totalmente recomendado esta consulta integral, ya que son por multiprofesional.
Entonces, en el autocuidado volvemos a que son acciones... Disculpa, Paulita, sí. Otra consulta. ¿Ya? ¿Cómo se priorizan los pacientes que reciben atención presencial? Por el estado de compensación previa que tuvieron. Ya hablamos inicialmente de los riesgos que tenían, riesgo cardiovascular, y esto tiene que ver con las metas de compensación y de tratamiento que tiene cada usuario, ¿ya? Las atenciones generalmente o las metas que puedan tener de tratamiento son individual, y ahí, dependiendo del riesgo cardiovascular, si tienen más enfermedades asociadas, si tienen más patologías de base y yo veo que está descompensado, tengo que priorizar, digamos, a ciertos usuarios. Todo tiene que ver con el riesgo, en el fondo, cardiovascular que tienen. En el automanejo, entonces, que va dentro, digamos, del autocuidado, si bien muchos se mencionan que es como un sinónimo, en el fondo nosotros decimos que el automanejo es parte del autocuidado, ¿ya? Y en el automanejo nos referimos a la habilidad de la persona junto con su familia, la comunidad y el equipo de salud para mejorar los síntomas, tratamiento, cambio en los estilos de vida, y las consecuencias psicosociales que puedan tener y espirituales de enfermedades no transmisibles, ¿ya? Entonces, todo un conjunto de acciones para yo mejorar mi salud. Y en esto tiene que ver las horas de sueño, tiene que ver la alimentación, tiene que ver mi vida social, tiene que ver la actividad física, la adhesión que ustedes puedan tener o el uso, digamos, correcto de fármacos que puedan tener de acuerdo a su enfermedad. ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Cuáles son mis niveles de normalidad y las metas de tratamiento? Que es lo que yo les mencionaba antes. Si yo conozco mis niveles de normalidad, entonces voy a saber cuándo estoy, digamos, compensado o voy, digamos, por un buen camino. Y saber, digamos, cuál es mi meta de tratamiento, ¿ya? ¿Por qué estoy tomando un cierto fármaco? ¿Por qué me indicaron tal pauta, por ejemplo, de alimentación, en mi caso de nutricionista? Porque quiero lograr tales y tales indicadores, ¿ya? En términos simples, por ejemplo, estoy con un exceso de peso de 5 kilos, entonces quiero bajar 1 kilo. Es un ejemplo, digamos, básico. O, por ejemplo, si están con una hipertensión habitual de 150, la meta al menos va a estar que esté menos de 140. Yo, entonces, conocer por qué estoy tomando cierto tratamiento, ¿ya? Es importante tomar diariamente los medicamentos, adaptar o cambiar estilos de vida, tanto de alimentación y ejercicio, desarrollar habilidades para resolver problemas que surgen en el transcurso de la enfermedad. Yo debo conocerme, ¿ya? Para eso debo saber si estoy descompensado, qué síntomas o qué signos pudiesen presentarse, ¿ya? Por ejemplo, si me baja la presión o la glucosa, que es el azúcar en la sangre en el fondo, voy a empezar a sudorar, me va a doler la cabeza, voy a sentir un pito en el oído. Esos son algunos síntomas que yo debo reconocer para poder manejar, ¿ya? Y eso me va a ayudar, por supuesto, a tomar decisiones acerca de cómo y cuándo utilizar los centros de salud, ya cuándo yo debo acudir a un centro. Ahora, en este contexto de pandemia, las rutinas que generalmente nosotros pudiésemos haber tenido antes se modifican y hay que adaptarlas de acuerdo a nuestra realidad, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué recomendamos ahora? Que las actividades físicas, el ejercicio, sea por periodos cortos, ¿ya? Todo sirve, ya no importa que usted comience con 5 minutos de ejercicio al día, eso es efectivo igual, ¿ya? Yo puedo inclusive, si no hago nada, comenzar con 2 minutos en la mañana, 2 minutos a mediodía, 2 minutos en la tarde y voy sumando mis ejercicios en el día, ¿ya? Por lo tanto, la recomendación en el fondo es que usted haga ejercicio y se adecúe de acuerdo a los espacios que puedan tener, ¿ya? Y con esto me refiero al confinamiento que inicialmente tuvimos o que actualmente tenemos, ¿cierto? Entonces, adecuar los espacios que yo tengo en casa y ver las herramientas que puedo tener
para hacer tipos de ejercicio, ¿ya? Les puse una foto de algunos ejercicios típicos, digamos, sin necesidad de tener mucho espacio. Principalmente sentadillas, por ejemplo, o zancadas, que son las imágenes que se muestran las primeras, es muy efectivo. Y con 5 minutos que ustedes hagan de estos ejercicios, ya voy a generar un impacto en mis enfermedades, o si no tengo enfermedades, me va a mejorar mi condición ya metabólica. Por lo tanto, insisto que comenzando con 5 minutos ya va a generar un impacto positivo en su salud. Y lo otro que es muy importante es respetar las horas de sueño. Ya si yo descanso y tengo al menos, digamos, unas 8 horas de descanso y de sueño, todo va a andar mejor al día, ¿ya? Por lo tanto, es importante que podamos respetar las horas del buen dormir, de un buen descanso. Por último, les quiero mencionar que dentro del programa de salud cardiovascular está asociado salud mental, ¿ya? Entre los trastornos mentales, la depresión es una enfermedad con mayor interacción en las personas que han tenido patologías cardiovasculares, ¿ya? En el fondo lo que me refiero es que una persona que tiene una enfermedad cardiovascular tiene al menos un 50% de probabilidades que presente un trastorno mental como la depresión, ¿ya? Y la depresión aumenta el riesgo de tener un infarto al corazón, ¿ya? Y este es entre un 15 y un 30% de los pacientes que han tenido una enfermedad cardiovascular, ¿ya? Por lo tanto, ambas programas están directamente relacionados, ¿ya? Por lo tanto, es fundamental fortalecer un enfoque colaborativo de atención. Y aquí es no tanto, o se suma, digamos, a lo que consultaban, de que es una atención de multiprofesional y son de multiprogramas como nosotros los tenemos acá, por lo menos en Chile, nuestros programas, ¿cierto?, de salud. Uno es el cardiovascular, otro salud mental, pero en el fondo tenemos que tener en cuenta de que varios programas se unen, tanto de tratamiento como puede ser de salud mental o de cardiovascular, o como otros de promoción, como el que yo les mencionaba antes, que es el programa Vida Sana, u otros programas de atención que puedan tener de salud de la mujer, etcétera, ¿ya? Entonces, este enfoque colaborativo es muy importante entre estos dos programas. Paula, tengo una consulta. Me preguntan, ¿cuál sería el rendimiento de un control multiprofesional? Bueno, en cuanto a los rendimientos, no está definido como una consulta específica multiprofesional, porque los controles habituales que tienen en los centros de salud van entre 15 y 20 minutos, ¿ya? Por profesional. Por lo tanto, el rendimiento que debiesen tener multiprofesional claramente tiene que ser mayor. Recomendado para un ingreso va sobre los 45 minutos, por lo tanto, entre un multiprofesional debiese ser una atención aproximada de 45 hasta 1 hora si es que es de ingreso, ¿ya? Y dependiendo ya si es algún control, pudiese ser entre 30 y 45 minutos, ¿ya? Ahora, el tema de los rendimientos siempre es un tema de discusión en cuanto a las programaciones que tienen asociadas los profesionales de salud. Pero en el fondo lo recomendado es aproximado a 45 minutos en una atención, ¿ya? Por lo tanto, multiprofesional debiese abocarse más o menos a lo mismo. Tengo dos consultas. Alguien pregunta si multiprofesional es lo mismo que multidisciplinario. Lo que pasa es que multiprofesional en el fondo tiene que ver con las atenciones que hacen distintos profesionales. Ya, por eso es multiprofesional. Y disciplinario tiene que ver no necesariamente que sea un profesional, sino que disciplina. Se pudiese tomar en este caso como un sinónimo, en el fondo de multiprofesional como multidisciplinario. Ya, disciplinas en el fondo también podemos asociarlas a programas que están, como lo estamos mencionando ahora, y multiprofesional en sí tiene que ver con los controles primarios que nosotros estamos mencionando, que son enfermeras, médicos, nutricionistas, psicólogos, ¿cierto? Pero también hay otras atenciones por técnico que también se incorporan dentro de,
que son los técnicos en enfermería, podólogos u otros que están asociados. Entonces, ahí tal vez se debiese ampliar el concepto y verlo como multidisciplinario, porque son distintas acciones que se hacen en cuanto a una atención así. Ya. Preguntan, ¿por qué las personas con enfermedad cardiovascular tienen un 50% de probabilidades de padecer depresión? ¿A qué se debe? Bueno, principalmente porque una enfermedad que es cardiovascular, que es crónica, es una enfermedad que nosotros la tenemos que entender como que va una enfermedad permanente, ¿ya? Y en sí, para poder, digámoslo así, como adaptar en el fondo la aceptación de esta enfermedad, hace que estén más propensos a trastornos mentales, ¿ya? Hay varios estudios que en el fondo cuestionan el padecimiento de trastornos mentales en enfermedades cardiovasculares como en otras enfermedades. Ahora en sí se asocia por, digamos, el accionar inicial de esta enfermedad. En el fondo que yo tengo que tener claro que es una enfermedad que va conmigo, que se mantiene en el tiempo. No se corta, ¿cierto? ¿Va bien? No, está bien. Ya, que es una enfermedad que queda en el tiempo, que es permanente. Por lo tanto, en los estudios, por lo menos que están publicados, que están avalados, que han estudiado, digámoslo así, a las personas con enfermedades cardiovasculares, han presentado hasta un 50% de trastornos mentales. ¿Ya? Y bueno, ahora vamos a hablar un poco más de el manejo que hay y por qué, digamos, pudiesen tener una o un trastorno así mental o de depresión u otras en estas personas. No tanto solamente cardiovascular, sino en otras enfermedades también asociadas. Pero el cardiovascular con salud mental va asociado por el tema de que es una enfermedad crónica y que va siempre. Y una de las primeras etapas en el fondo es aceptar una enfermedad como esta. Asumir una enfermedad. Por último, dejé el teléfono de Salud Responde, que es el 600-360-7777, que está a disposición de toda la población. Inicialmente se vio un poco saturado por la pandemia, ¿cierto? Por COVID. Ahora ya hay otros canales de atención dispuestos para la pandemia, entonces Salud Responde vuelve a tener, digamos, un poco más de autonomía para la atención de otras enfermedades o patologías. Nosotros hemos probado el teléfono, porque muchos usuarios también nos decían no, que no funciona, que no responden, y responden, es efectivo, digamos. A veces se demoran un poco más, como yo les decía, por este tema de pandemia, se demoran porque están las líneas saturadas, pero en el fondo nos da una respuesta cercana, está atendido por profesionales de distintas áreas y pueden resolver muchas dudas. Ya si usted tiene alguna sintomatología y no está seguro si acudir a un centro de salud, le recomiendo que pueda llamar a este teléfono de Salud Responde. Les dejé también un link del Ministerio de Salud, que es el MinSal, con mucha información en cuanto al coronavirus. Hay material de descarga disponible para toda la población, de distintos enfoques, digamos, tanto de higiene, de actividad física, algunos ejercicios que hay para la memoria, incluso estamos hablando de salud mental, también hay mucho material abocado a eso. Ya, así que está este link para que ustedes puedan descargar, se puede leer, digamos, en dispositivos, en celulares o en todo lo que ustedes tengan ahí disponible como para hacer la descarga, ¿ya? Así que dejo esos dos. Y mi correo electrónico también lo dejo, si tienen alguna otra duda, alguna inquietud, quieren presentar algo, lo pueden escribir, estoy abierta a eso, así que está disponible igual para ustedes. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Comentario? ¿No? No. Súper. Ya. Muchas gracias, Paula, por la presentación. Creo que nos aclaró varias dudas que pudiéramos haber tenido dentro de todo esto.
Bueno, ahora vamos a escuchar entonces a Jacqueline, que nos va a hablar un poco más en profundidad, ¿cierto?, de lo que algo nos habló Paula de salud mental. ¿Sí? Espero que me vean, me imagino que sí. Hola, buenos días a todos. La idea es, agradezco la invitación de Paula, agradezco la invitación de la universidad. La idea es como complementar, digamos, lo que Paula intentaba introducir en razón de que tenemos que entender que hoy en día todas las patologías o las condiciones que nos afecten en general o las situaciones de vida tienen que ser visualizadas por nosotros mismos de manera transversal o interdisciplinaria. Es decir, de alguna otra manera tenemos que tener conciencia de que estas cosas o las situaciones que nos acontecen nos afectan de diferente manera a todos y de diferente manera a todas las personas, porque al ser personas individuales obviamente funcionamos y respondemos de manera diferente. Como lo mencionaban, mi nombre es Jacqueline Vistoso, encargada regional de salud mental de la Seremi de Salud, lo que conlleva consigo varios programas asociados a esto, a salud mental, que son programas determinados por el Ministerio en este ámbito. Ahora, asociado al tema, entonces, la idea es conversar y que vayan preguntando tal cual, y también puede ser que surjan cuestiones asociadas a lo que Paula les mencionaba, entonces no hay ningún problema que también puedan interrumpir o preguntar directamente durante la presentación. Entonces, bueno, Paula también les comentaba, llegó este COVID, ¿cierto?, que obviamente a esta altura de la vida ya nadie quiere escuchar sobre el COVID, y eso nos hace de alguna manera un poco relajarnos. Sin embargo, la verdad es que no estamos bastante lejos de relajarnos respecto de esta situación. Por lo tanto, de alguna otra manera tenemos que intentar acostumbrarnos, entre comillas, a la nueva forma de vivir, es decir, tenemos un nuevo contexto. Nadie estaba preparado para esto, nadie sabía de qué se trataba. Mucha gente dice se cometieron errores. ¿Y por qué yo hablo de estas cosas? Porque todas estas influencias o cuestiones que hay en las redes sociales, en el nivel político, en el nivel comunitario, de alguna otra manera nos afectan permanentemente a nuestra condición de salud, ¿sí? Y eso hace, de alguna otra manera, que vamos sintiendo incertidumbre, muchas veces miedo o temor de algunas cosas, impotencia porque nos da rabia los cambios o la falta de información o la mucha información, es decir, nos va generando una especie de contexto general de ansiedad y a veces no sabemos por qué. Cosas que son comunes obviamente, y dependiendo de la forma en que nosotros nos autocuidemos o de la forma en que estemos expuestos a estas situaciones o asociado a otras patologías o condiciones de vida que nosotros arrastremos, ¿cierto? Porque todos tenemos diferentes realidades, aparece de alguna manera en más o menor cantidad un estrés, que si bien es cierto el estrés habitualmente y desde la época cavernaria es una condición que es positiva, dado que las condiciones de estrés en nuestro cuerpo nos permiten no adaptarnos, sino que reaccionar de manera adecuada ante algo adverso, ¿sí? Cuando este estrés es permanente, de alguna u otra manera nos va generando sintomatología y nos va generando acciones o condiciones de salud a las que no estábamos acostumbrados, o va agregando a las condiciones que ya tenemos alguna condición de inestabilidad. Para eso, tal como mencionaba Paula, tenemos que abocarnos o pensar en el autocuidado y de manera simple podemos conversar que de una u otra manera siempre es necesario reconocer, es decir, todos nos conocemos, como mencionaba Paula, ustedes, ¿cierto?, en base a la condición de salud que ustedes tienen en la vida diaria, ustedes conocen cuando algo no está funcionando. Por lo tanto, es súper importante
que en esta condición asociada a salud mental o a cualquier condición de vida o situación que tengamos que atravesar, siempre primero tenemos que mirarnos nosotros mismos y darnos cuenta si nos está ocurriendo algo o si esto nos afecta o no. ¿Sí? Frente a esta situación que nos empieza a desconcertar porque nadie está preparado para algo nuevo, insisto, no solamente asociado a COVID, ahora es generalizado y se asocia a esta condición, sino que además en todo orden de cosas, tenemos que definir entonces, si yo me doy cuenta que hay algo que está ocurriendo, qué me puedo hacer cargo y qué no. Y qué mejor que nosotros mismos, ¿cierto? O nosotros, si somos adultos a cargo de niños, darnos cuenta en conjunto de qué es lo que podemos manejar de esta situación que nos acontece o qué no podemos manejar. Y a raíz de eso, aplicar acciones de autocuidado o la búsqueda de ayuda. Disculpen, tengo un problema tecnológico. Entonces, en base al autocuidado, cuando nosotros asumimos que sabemos que algo nos está pasando y que nos está complicando un poco, ¿cierto? ¿Sí? Porque tenemos dificultades para dormir o porque andamos un poco mal, reaccionamos cuando habitualmente no lo hacemos, ¿cierto? Andamos irritables o porque queremos solamente dormir o porque no nos podemos quedar dormidos o conciliar el sueño, ¿cierto? O porque comemos mucho o porque no queremos comer. Entonces, en definitiva, todas esas condiciones sumadas a las condiciones personales, ¿cierto? Nos generan una alerta. Si ya definimos, en definitiva, de qué nos podemos hacer cargo y de qué no nos podemos hacer cargo, cuando nos podemos hacer cargo de las cosas, tenemos que hacer este checklist de autocuidado. Y eso implica que consultar, por ejemplo, si las fuentes de las cuales nosotros nos estamos interiorizando de las cosas son habituales o son oficiales o son las que corresponden, porque normalmente prendemos la tele, vemos noticias porque estamos acostumbrados, ¿cierto? O escuchamos la radio, las noticias. Sin embargo, llega un momento en que los asuntos se escapan, ¿cierto? De lo que nosotros podemos manejar o nos es más fácil entrar a las redes sociales y cuando estamos en las redes sociales terminamos, ¿cierto?, creyendo o compartiendo todas las cosas que nos señalan porque alguien que es de nuestra confianza, ¿cierto?, o medianamente fiable, lo dice. Entonces, cuando hablamos de autocuidado, somos nosotros quienes tenemos que determinar si esas fuentes de información son fiables o no, o si esas fuentes de información nosotros las podemos manejar. Porque si bien es cierto, puede ser que las noticias, entre comillas, sean confiables, entre comillas, insisto, puede ser que yo no las pueda manejar y me genere mucha ansiedad, entonces por lo tanto debo optar por apagar la tele. Espero se entienda lo que quiero explicar y no se malentienda. Tenemos que, como dice ahí, muy psicológicamente, resignificar la idea de estar en casa, pero ¿a qué se refiere esto? Se refiere que cuando al principio decía, ¿nos podemos o no hacer cargo? ¿Nos podemos o no hacer cargo de esto? No. Hay otras personas que se están haciendo cargo, sea de nuestra confianza o no lo sea. Sin embargo, no es algo que nosotros podemos salir y manejar. Por lo tanto, no nos queda otra que asumir, ¿cierto? Buscar las alternativas para asumir de manera sana esto que está ocurriendo y ver el lado positivo. Es decir, me tengo que quedar en casa, no quiero estar encerrado. Sin embargo, me expongo al salir. Debo pensar que hay personas que no tienen esa posibilidad de quedarse en casa. Entonces, si lo pongo en la balanza, ¿qué es mejor? ¿O qué me permite a mí autocuidarme? ¿Se entiende? Entonces, por lo tanto, cuando uno hace un checklist de autocuidado, uno siempre tiene que buscar y ver el vaso medio lleno y no medio vacío, digamos, ¿cierto? Porque 1 milímetro de ese vaso puede hacer la diferencia a nuestra forma de estar mucho mejor y de manejar esta situación y de llevar a otras personas que nos acompañan, familias, papás, hijos, pareja, a que esto sea mejor para todos, en definitiva. Bueno, ahí se habla de organización del teletrabajo o de mantener una rutina. Hay muchos que estamos en casa por turnos o no. Otros no, otros que no necesariamente trabajaban, sin embargo, en casa tienen una rutina de hacer cosas, pero como dueña de casa estamos acostumbrada, por ejemplo, dueña o dueño de casa,
a salir o que las otras personas salgan y nosotros tener un espacio. Sin embargo, ahora con la pandemia eso no se puede, entonces por lo tanto acá me refiero no solamente a las personas que trabajan, sino que en general a todos. Mantener el contacto con las personas que no son significativas. En las redes sociales hay varios memes o citas que señalan que ahora logro conocer, digamos, las personas que realmente estaban conmigo, entre comillas, puede ser un poco trágico. Sin embargo, es importante a veces hacer como una limpieza también de las personas que están a nuestro lado. Y no por más personas o menos personas, sino que por la calidad y por lo que ahora yo necesito que me genere estabilidad y tranquilidad para sostener esta situación en la que estamos hoy en día. Y junto con eso, y reforzando lo que Paula, o por lo que ustedes están en este webinar, ¿cierto? Es incentivar la buena alimentación y la vida saludable. Y uno puede decir, bueno, no puedo salir, no puedo estar, no puedo comer o no tengo acceso. Hay momentos de cuarentena en que no tenemos acceso a las cosas. Sin embargo, siempre tenemos la opción de decidir. Siempre tenemos la opción de hacer un poco de ejercicios, aunque sea 5 minutos, o siempre tenemos la opción de comernos un pedazo de pan o comernos una fruta, o tomar un vaso de agua, ¿cierto? Un vaso de bebida, etc. En definitiva, pueden ser ejemplos un poco burdos, sin embargo, tenemos que pensar en que dentro de nuestras realidades siempre vamos a tener la opción para decidir de estar mejor o hacer algo porque nuestra salud esté mejor. Ahora, sin embargo, tenemos que lograr decidir en este proceso o en esta línea en el cual nos damos cuenta que algo nos pasa, ¿cierto? Después revisamos si nos podemos o no nos podemos hacer cargo de eso que nos pasa. Verificar también de qué manera nos podemos autocuidar, pero tampoco podemos dejar de lado cuando estas cosas que nos están pasando se escapan de mis alternativas. Es decir, si bien es cierto, yo puedo apagar la tele o comer un poco más sano, o hacer alguna otra acción que me permite el autocuidado para intentar sobrellevar esto que ocurre, de alguna otra manera, si yo me doy cuenta que esto ya me está sobrepasando, yo debiera pensar en buscar la forma de que alguien me apoye. Ahora, no necesariamente cuando se habla de pedir ayuda, quiere decir que yo voy a pedir ayuda a un especialista necesariamente, ¿sí? Este pedir ayuda puede ser a alguien de nuestra confianza, puede ser algún confidente, puede ser a alguien que nos haga sentir un poco mejor y con el hecho de conversar o de plantear lo que a mí me está pasando, eso me puede estar ayudando. En definitiva, lo que quiero señalar es que siempre tenemos herramientas a nuestro lado que nos pueden ir ayudando. Sí, no. Tal como señalaba Paula también, habitualmente está la línea Salud Responde, que guarda relación con la posibilidad de acceder a ayuda telefónica 24/7 respecto a diferentes especialidades, si es que tengo una urgencia, si es que me está ocurriendo algo desde salud mental o si que tengo algún síntoma, también hay médicos que atienden, etc. Y también hay otros números que yo pongo aquí que obviamente van a quedar para que ustedes puedan acceder dependiendo de lo que me está ocurriendo o de la situación que me acontece a mí o a otra persona que me acompaña, ¿cierto? Donde yo puedo acceder y pedir ayuda, ¿sí? También hay otros canales que tienen que ver con instituciones sin fines de lucro, ¿cierto? Que también generan alguna especie de apoyo a lo que nos pudiera estar pasando. Y no menos importante, ¿cierto? Mencionar que hace un tiempo, lo tienen que haber escuchado, ¿cierto? En las noticias o en las redes sociales, surge desde el gobierno la posibilidad o la necesidad de hacerse cargo de las necesidades de salud mental de la gente y no pensando necesariamente en una patología asociada, sino que saludablemente tiene que ver con salud asociada a nuestra salud mental, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, eso implica que el gobierno piensa, porque esto es una línea, hay que aclararlo, es una línea que viene desde el gobierno, no es ministerial, que eso es una separación importante. Entonces, por lo tanto, nosotros nos vamos enterando de la misma forma que se van enterando ustedes como población general de que esto existe, ¿sí? Y este programa se suma
a la página de gov.cl/coronavirus saludablemente o ayuda profesional, en el cual ustedes pueden acceder a apoyo de algún profesional. Bueno, esto surge obviamente dado este contexto de pandemia, y no solamente por el contexto de pandemia, sino que en el contexto de pandemia de alguna otra manera ha servido, como señalaba Paula en algún momento, ha servido para que nos vamos dando cuenta de las necesidades que tiene la población, no solamente asociada a las acciones o programas que hay habitualmente, o pueden existir. Sin embargo, no había un darse cuenta de lo que realmente a la gente le pasa o de las cosas que se necesitan. Entonces, esto de alguna otra manera hay que ver también todo lo que ha generado y las posibilidades que nos ha dado este contexto. Sí, han habido aumento de los llamados o las necesidades de parte de la población, también en algún momento hubo un aumento de las licencias médicas, lo que obviamente en algún momento va a ser mucho más. Sí, falta de adhesión a tratamiento, aunque uno pudiera decir, chuta, si a la gente le están dando hora, ¿por qué no accede? Porque nos cuesta cambiar, es decir, si nos cambian una hora que nosotros estamos acostumbrados a sentarnos con una persona a conversar, sea porque vamos a un control de cardiovascular o porque vamos a una atención psicológica o la especialidad que sea, muchas personas toman esa acción para ir y estar con alguien, ¿cierto? Y que ser escuchado, ser visto, ser escuchado. Y es un contexto, y cuando te dicen que va a ser de vía remota, la verdad es que mucha gente generó rechazo de esta acción. Entonces, hay que dar a conocer que esta es una posibilidad que se puede lograr en estos momentos y que tenemos que tomarla y que no necesariamente la tenemos que generar como normalizar, ¿cierto? Sin embargo, la posibilidad existe y tenemos que intentar acceder a ella y buscarle la forma, ¿sí? En conjunto con los profesionales que nos atienden, ¿cierto? O el equipo médico, de que esto funcione para nuestro mejor porvenir. Bueno, saludablemente, y como también lo tienen que haber escuchado, según lo que ha señalado nuestro presidente, ¿cierto? Se generó una mesa de expertos donde diferentes ámbitos de salud mental, tanto sea ministerial como de los diferentes estamentos u organizaciones privadas, públicas, universidades, etcétera, hay expertos que están trabajando en diferentes líneas para hacer este tremendo programa que no solamente sea para este momento de pandemia, sino que en definitiva, dada la necesidad que hay en la población, sea algo permanente. ¿Sí? Esto implica que hay una plataforma, como yo les decía, en gov.cl/saludablemente, donde ustedes pueden acceder a mucho material, como mencionaba Paula también, es decir, hay material asociado para descargar, para revisar guías de trabajo o guías de información asociado a diferentes temáticas que implica, uno puede decir, pero es que esto no necesariamente es salud mental. Así es, no es asociado a una patología, insisto, ni tampoco solamente salud mental. Es decir, todo lo que nos ocurre en la vida o todo lo que implica que tenga contacto con nosotros a nivel educacional, a nivel población general, niños, etcétera, enfermedad o estar sanos, es saludablemente, para que se entienda. Y por último, cuenta con ayuda de profesionales, donde ustedes pueden acceder a la plataforma. Esto está aprobado, aquí les muestro un poco cómo es. Hay un link de ayuda profesionales o de contáctate, en donde ustedes llenan sus datos, como les voy a mostrar acá, ¿cierto? Bueno, también hace mención a Salud Responde. Ustedes llenan sus datos, que es súper importante que sean fidedignos y que sean los datos que puedan llegar a ustedes, en razón de que una vez que ustedes llenan sus datos y lo envían, van a tener una cita y van a ser contactados por un profesional. Este profesional los va a escuchar, va a conversar con ustedes y les va a dar alternativas respecto de lo que ustedes planteen o respecto de las necesidades que ustedes manifiestan. Esto está aprobado, funciona, así que los invito a quienes lo necesiten, insisto, no necesariamente a una patología en específico, sino que cualquiera de nosotros que sienta que necesita escuchar
ser escuchado o conversar con alguien, o cualquiera de nosotros que vea o verifique que alguna persona que nosotros conozcamos tenga alguna necesidad, podemos llamar ya sea a Salud Responde o a través de este sistema, y vamos a ser atendidos por algún profesional en el momento que nos pudiera orientar o solamente escuchar un ratito. Espero haber de alguna otra manera complementado la presentación o la exposición que ha hecho Paula, ¿cierto?, en el tema que a ustedes los atañe en este webinar, y espero, no sé si tienen alguna consulta, o para mí, o para Paula, o en general asociado a la confusión de estos dos temas. Muchas gracias, Jacqueline. Tengo algunas preguntas que yo creo que son para Paula, pero puedo estar equivocada. Que quedaron como pendientes en el transcurso de esto. Preguntan, ¿hay algún dato de aumento de daño a algún órgano blanco producto de la disminución de los controles? No, la verdad es que hay varios datos o estudios que se están haciendo inicialmente en los países que comenzó la pandemia, que en este caso es China, ¿cierto? Hicieron varios en España, en donde se busca el daño, digamos, producido por el COVID, pero nosotros, digamos, datos gruesos acá, la verdad es que no. Yo desconozco acá a nivel nacional los datos que puedan haber de daños en cuanto a esto. Ahora, más o menos, digamos, parecido, digamos, a lo que consultan. Inicialmente, los controles o las mismas consultas que pudiesen hacer los usuarios en los meses de marzo, abril, disminuyó. Ya sabemos que claramente no asistían a los centros de salud. Las atenciones que hacían telefónicas a través de los llamados por Salud Responde no eran primordialmente por enfermedades cardiovasculares, sino que eran todo en contexto de COVID. Pero sí hay un aumento ahora, digamos, de consultas en general, digamos, de los usuarios de la población a otras patologías, pero no pudiese decir que hay un dato específico de daño, digamos, de algún órgano por esta patología COVID, ¿ya? Ahora, esto es nuevo, hay mucha información que está saliendo, como yo mencionaba, hay ya estudios, pero están todos en etapa preliminar o inicial en estos países donde comenzó el COVID. Inicialmente se hacían o se hicieron, digamos, varios estudios de víctimas, digamos, de COVID, de análisis, digamos, post-mortem, digamos, de un bajo número de víctimas, digámoslo así, por COVID, y ahora ya comenzaron a hacer otros estudios donde se consideran a mucha más población, porque ya sabemos que por esta pandemia en específico afectó a muchas otras personas. Ya hay algunos resultados iniciales, como yo les digo, pero no me atrevería a decir un porcentaje ahora en específico de cuántos afecta, o digamos de un órgano, como decían, órgano blanco específico por COVID. Ahora, ¿hay efectos de por medio que se han mencionado? Sí, principalmente a nivel arterial, ¿cierto? Y por eso se hablaba mucho que las personas con mayor riesgo eran las que presentaban enfermedades como presión arterial, por ejemplo, que estaban, digamos, más vulnerables a presentar complicaciones una vez que ya pudiesen ser contagiados e infectados con COVID. ¿Ya? Y esto tiene que ver también con la circulación de la sangre, digamos, como en palabras simples, afectaba la circulación de la sangre, por lo tanto había más complicaciones a nivel arterial y el corazón, por supuesto, que es el órgano, digamos, que pudiese afectar principalmente. Ya, muchas gracias, Paula. Tengo otra consulta.
¿Cómo se visualiza un retorno seguro hacia los controles habituales? ¿Hay lineamientos al respecto? Se visualiza, bueno, el gobierno, digamos, instauró, digamos, estrategia de paso a paso, en donde estamos por varias fases. Nosotros ya estamos en fase 4, esperando, digamos, entrar a la fase 5 para retomar, digamos, actividades más habituales de lo que llevamos anteriormente. Se visualiza que esto, como ya ha estado en varios centros, sea de forma paulatina. Hubieron lineamientos de algunos controles o consultas, digamos, que eran prioritarias, por ejemplo, que tuvieran algún riesgo habitual, por supuesto que eran con atención inmediata. Y así se visualiza que los próximos meses, ya cuando entremos a la etapa 5, también pueden retomar los controles habituales, ¿ya? En etapas, en fecha, la verdad es que nos estamos enterando de a poco, no tenemos una fecha exacta donde entramos, por ejemplo, en fase 5 para poder retomar todas las atenciones habituales en los centros de salud. Esto se visualiza o se espera que sea de forma lenta. Por ejemplo, controles de salud, a otro programa de salud infantil están en stand-by, digámoslo así. Se espera que, dependiendo el tipo de atención, por ejemplo, si requieren de vacunas, se va a domicilio, todo eso se gestionó como para que los profesionales fuesen a los domicilios de los usuarios, ¿ya? Entonces, lo que se espera es que sea lento. Fecha no les puedo decir porque la verdad es que no tenemos una fecha establecida de retomar, digamos, todas las funciones habituales. Ya ahora estamos todavía en un estado de excepción, digamos, a nivel país, y esto terminaría el 16, ¿era cierto?, de septiembre. Termina el estado de emergencia. Termina el estado de emergencia el 16 de septiembre, por lo tanto, tenemos que esperar a más o menos esa fecha, si es que se renovaría o no, para continuar con muchas... si, digamos, se renueva este estado de emergencia, todavía tendríamos muchas atenciones o acciones, digamos, que hacemos en distintas instituciones en proceso más lento, por así decirlo, ¿ya? Ahora, si este proceso no se renueva, que es el estado de emergencia, ya podríamos empezar a retomar otras actividades, y todo va a depender de los lineamientos que igual salgan desde el Ministerio de Salud o del gobierno, porque no todo va por el Ministerio de Salud, sino que hay estrategias, como decía Jacqueline, que van directo desde el Ministerio y se coordinan, perdón, desde el gobierno y se coordinan con otros ministerios. Entonces, ahí vamos a esperar indicaciones, debiésemos estar atentos a la segunda semana de septiembre. Ya, muchas gracias. ¿Ibas a aportar algo, Jackie? ¿No? Sí. Cada vez se van a ir a verificar cómo van a funcionar, cómo van a ser el reintegro. Bueno, acá aportaba Jacqueline que los servicios de salud están trabajando también en un plan de trabajo, de retorno, digamos, de las acciones. Por lo tanto, se iría a supervisar los centros y ver qué acciones se van a retomar. Claro. Se están pidiendo protocolos. Exacto, se están pidiendo protocolos en el fondo de retorno. Así que eso igual se esperaría en este tiempo. Ya. Otra consulta que yo creo que entiendo que va para Jacqueline. Dice, ¿existe en este programa, asumo que es de salud mental, con la pandemia, reestructuración en la priorización en cuanto a salud mental de los pacientes con alguna acción específica? Desde salud mental y en base al Plan de Salud Mental Nacional, que tiene un periodo entre el 2017 y el 2025, se está trabajando desde el año pasado en una mesa nacional de reestructuración de las atenciones de salud mental, de la oferta y la atención, ¿sí? Eso por un lado, que eso está en proceso. Ahora,
Si la pregunta se refiere a la reestructuración o la priorización respecto a pacientes COVID o en el estado de pandemia en el que estamos, yo creo que eso es. También, es decir, debemos señalar que hacer ingreso de pacientes nuevos se está haciendo, sin embargo, igual se genera una complicación por cuanto es más fácil hacer seguimiento a las personas que ya habían tenido algún contacto con los pacientes. En razón de que cuando yo tengo un contacto con un paciente, yo ya conozco su historial y todo el proceso y ya he tenido contacto con la persona y me es más fácil hacer un seguimiento a través de telemedicina, ¿sí? Los casos nuevos se están ingresando, pero en menor medida porque es otro protocolo que se está aplicando para el ingreso de casos nuevos. Ahora, respecto de la priorización para casos COVID positivos asociados a salud mental, tenemos un plan que implica desde la detección a través de epidemiología, cuando se hace el aviso o la notificación de que una persona es positivo e inicia el proceso de cuarentena, ya sea en residencia o en su hogar, ¿sí? También existe un nexo con salud mental Ceremi para generar acciones de ingreso, ya sea en residencia, contamos con profesionales psicólogos para trabajar con la gente y apoyarlo, y posterior a su egreso o su término de cuarentena, ¿cierto? Una derivación a los sistemas de salud, que en este caso es prioritaria, y va en paralelo a la línea de atención mental que yo estaba mencionando recién, que ha cambiado en protocolos de seguimiento y de acción o de ingreso de pacientes nuevos. Los pacientes COVID están en estos momentos teniendo una priorización con un flujo que parte desde la Ceremi hacia los servicios y se le está dando otra de seguimiento o de atención a la gente COVID positivo. No sé si respondo. Yo creo que sí respondiste. En el fondo, en todo este proceso. Sí, por supuesto. Ya, tengo varias preguntas de salud mental. De los equipos. Actualmente, ¿los centros de salud están funcionando en cuanto a la atención psicológica? Si es así, ¿es únicamente de forma remota? Así es, porque salud mental está en el mismo plan que todas las atenciones. Así que, por lo tanto, si bien es cierto, hay algunas que se están abriendo o en algunos sectores que se han generado algunas atenciones desde otro tipo, digamos, como estamos acostumbrados, no es la habitualidad. Por lo tanto, hay que hacerse la idea que es vía remota. ¿Por qué? Porque en definitiva, como señalaba Paula, si bien es cierto, nosotros ya estamos en una cuarta etapa, ¿cierto? En el paso a paso de apertura inicial, de alguna otra manera también han habido brotes, como se han dado cuenta, ¿cierto? En diferentes comunas, ya no centralizado en Temuco. Entonces, por lo tanto, de alguna otra manera tenemos que salvaguardar tanto a nuestros profesionales como a nuestros usuarios. Así que, por lo tanto, tenemos que hacernos la idea de una mantención de las atenciones a través de telemedicina. Ya, muchas gracias. Otra consulta. En los servicios descritos de manera remota, ¿existe alguna distinción según la previsión del usuario? Salud Responde y Hospital Digital, ¿sí?, atienden a las personas sin discriminación. Por lo tanto, todos, indistintos sean FONASA, Sistema Particular o ISAPRE, ¿sí?, pueden acceder a todo este tipo de prestaciones y al seguimiento también. Ahora, respecto de COVID, por ejemplo, para darles un ejemplo, acá en la región se genera un protocolo de atención a los pacientes COVID positivos o a quienes han solicitado el apoyo, ¿sí?, y son derivados a los servicios en este protocolo cuando las personas tienen un sistema FONASA. Cuando las personas tienen un sistema particular o a través de ISAPRE, hay un equipo, tanto de las residencias como en Ceremi de Salud, para acompañar a las personas que tienen algún sistema particular de atención de salud hasta que podamos hacer conexión de la persona con su sistema de ISAPRE. Porque no sé si lo saben, pero hay varias ISAPRES que están ofreciendo a sus afiliados también apoyo y seguimiento psicológico de manera gratuita y remota. Entonces, por lo tanto, nosotros hacemos la primera atención hasta que los conectamos con su ISAPRE, si así es el caso. Pero las atenciones remotas de Salud Responde y de Hospital Digital, son
indiscriminados, es decir, es para cualquier persona que necesite el apoyo en ese momento. Se le da la atención y después se verifica de qué manera derivar o quién siga haciendo cargo del seguimiento. Ahora, Salud responde y lo señalo respecto de las atenciones, por ejemplo, de a veces de intervención en crisis, en casos de intentos de suicidio, y lo señalo para que lo conozcan. Cuando uno llama a Salud Responde, que funciona algo así como el 911, ¿cierto? Se agiliza ambulancia, lo que sea, cuando se requiere y un familiar está con una situación complicada de crisis en su casa, por ejemplo. Aunque no lo crean, funciona. Y nos pasa que se da la atención. ¿Sí? Ustedes saben que la ley de urgencia le entrega la atención a todas las personas indistinto del sistema que tiene, ¿sí? El sistema de notificación obligatorio que tenemos en la región respecto de los intentos de suicidio es indiscriminado también, es decir, distinto a las personas y todos se atienden. Sin embargo, una vez que se hace el seguimiento, para que ustedes lo sepan, el seguimiento se hace, se deriva a la Seremi, se hace a los servicios cuando la persona tiene un sistema FONASA, pero cuando la persona es particular o se queda en la Seremi o Salud Responde, sigue haciendo el seguimiento y el control de esta persona. Y así mismo está funcionando en estos momentos para las atenciones de salud remota. Qué interesante. No tenía claro en ese aspecto. Otra consulta. En relación a salud mental, ¿cómo es posible resignificar el estar en casa y en homeschool por este tiempo en los niños? ¿Cuánto tiempo demora la adaptación en los niños? A ver, cuando hablamos de niños, tenemos que entender que los niños están insertos en un mundo de adultos, ¿cierto? Es lo primero. Por lo tanto, en la manera que nosotros nos desesperemos, y lo digo como mamá también tengo 2 hijas en school y trabajando, ¿no? Entonces la verdad que entre el almuerzo, entre el trabajo, el webinar y todas las cosas, la verdad que uno efectivamente se desespera. Y lo digo yo como psicóloga abiertamente y mamá, y esposa y todo. Entonces la verdad que es bastante complicado. Ahora, sin embargo, si bien es cierto todos podemos entrar en una crisis o desesperarnos, tiene que llegar un momento en el cual tenemos que, cuando se habla de resignificar, en términos prácticos significa que tenemos que tomarnos la cabeza y decir, a ver, alto. ¿Sirve o vale la pena gritar todo el rato o desesperarme? No. Entonces prácticamente lo que uno tiene que hacer es como mirarse uno mismo, mirarse al espejo, tal como lo hacen los monos animados y decir, ok, se acabó la desesperación, ahora, ¿de qué me puedo hacer cargo? Ahora, ¿cuánto se demoran los niños o no? Vuelvo al principio, es decir, los niños están insertos en un mundo de adultos. En la medida que nosotros nos desesperemos, nuestros niños también se van a desesperar. Nosotros nos podemos desesperar, pero si después nosotros, de alguna manera, intentamos tomar la calma, ¿cierto? O generar acciones que nos permitan reorganizarnos, nuestros niños se van a reorganizar con nosotros también. Ahora, todos y cada una de las mamás o papás que están conectados o adultos a cargo de niños, conocemos más que nada a nuestros pequeños también, ¿cierto? O adolescentes, también tengo un adolescente. Entonces, por lo tanto, nos podemos dar cuenta cuáles son los límites que ellos tienen. Entonces, si bien es cierto, tenemos que estar intentando generar acciones de autocuidado para nosotros mismos y mantener la calma, ¿cierto? En general, de las personas que están a nuestro lado, nosotros también, en el hecho de conocer cómo funcionan nuestros niños, nuestros adolescentes, o nuestras personas mayores que están a nuestro lado, ¿cierto? Nosotros podemos ir dando cuenta hasta dónde están los límites. Por lo tanto, mi recomendación, combinada entre profesional y personal, es que si nosotros vemos que nuestros niños están agobiados con una clase o que no quieren conectarse, ¿cierto? O que necesitan llorar o gritar, tenemos que darle el espacio e intentar conversar. Es decir, yo sé que es difícil y lo digo yo porque yo también soy mamá. Sin embargo, tenemos que buscar la forma de conversar estas situaciones y de dar la posibilidad de que demostremos nuestras emociones, que habitualmente no lo hacemos, porque en el colegio los niños están contenidos. Aunque no quieran estar en la clase con el profesor o no entiendan nada, ellos se contienen hasta que nos ven a nosotros. Y cuando nos ven, lo más probable es que después de las 7, 8 de la tarde, si es que obviamente estamos trabajando, los que trabajan están fuera, los que tienen otras acciones durante el día, llega un momento que es tanta comunicación que finalmente el niño nos contesta mal, ¿cierto? O pasa algo que nos hace reventar tanto a ellos como a nosotros.
Entonces, por lo tanto, ahora podemos darnos cuenta un poquitito antes, lo más probable que a mediodía cuando hacemos el break a almorzar. Entonces, por lo tanto, la observación, ¿cierto? La paciencia, el respirar, el buscar soluciones conjuntas, el dar la posibilidad de expresar las emociones y decir lo que nos está pasando y poner límites respecto de las clases, respecto del teléfono, respecto de las cuestiones tecnológicas, respecto de la alimentación. Yo sé que es difícil, pero cada uno en su lugar, en su casa, en su núcleo, con las personas que están, tienen que buscar cuáles son sus límites. Yo no puedo dar recetas respecto de los límites, dado que mis límites pueden ser totalmente diferentes a las personas que están acá por el otro computador, digamos, en la pantalla. Así que, por lo tanto, eso cada uno lo tiene que ver. Sí, resignificar significa buscarle un nuevo significado a esto. Es decir, si todos estamos sufriendo, ¿qué ha pasado? A mí me ha pasado, porque estamos aquí, porque no podemos movernos, porque tenemos que estar entre computador y teléfono en la olla, etcétera, ¿cierto? Nos ha pasado a todos. Entonces, por lo tanto, resignificar significa que yo le busco un nuevo significado. Ok, tengo la oportunidad de estar en casa, entonces, por lo tanto, existe una posibilidad más remota de que yo me vaya a infectar y que vaya a infectar a los que yo quiero, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si yo asumo que es mejor estar acá, yo abrazo a mi hijo o en base al contacto que ustedes permanentemente tengan. Yo entiendo que hay personas que no se abrazan, por ejemplo, pero decirles, ¿sabes qué? Estamos vivos. Hoy día vamos a hacer un break, no voy a trabajar o vamos a hacer esto, veamos una película, comámonos un plátano juntos, no lo sé. Pero en definitiva es buscar la forma. Resignificar significa que ustedes buscan dentro de su funcionamiento, dentro del funcionamiento de los otros con los que comparten, entonces, ¿qué forma nos va a servir mejor para poder sobrellevar esto que nos está ocurriendo? Y no solamente en pandemia, sino que en todas las cosas que nos acontecen a diario a lo largo de la vida. Muchas gracias por el consejo, creo que nos sirve a todos, con hijos o sin hijos, o con hijos grandes o con hijos pequeños. Por supuesto, aplica todo. Aplica todo. Otra consulta a ver, dice, nosotros acá en Lota, bienvenido de Lota, qué bien, el jefe de programa cardiovascular trabaja de la mano de las directrices del jefe de calidad, quien lidera el equipo COVID. Él me dice si es prudente aumentar o disminuir controles. Creo que es para Paula. Sí, está preguntando en el fondo si quiere, si es prudente aumentar controles cardiovasculares. Claro, y después abajo, más abajo, hace una observación que dice, así nos adelantamos a las indicaciones del nivel central. En el fondo, no se podría recomendar que se aumenten los controles como una modalidad general, digamos, a todos los usuarios que son del programa cardiovascular. Va a depender, y vuelvo a lo que les había mencionado anteriormente, de los factores que yo pueda tener de riesgo, de cuán está compensado o no mi diabetes o la hipertensión, ¿cierto? Que son, digamos, las dos patologías tal vez más gruesas de lo que es el programa. Por lo tanto, no podría decir ahora que tengan que aumentar el número de controles que va a haber a los usuarios. Volviendo, entiendo que es un colega, ¿cierto? Un profesional de allá de Lota. Sí. Por lo tanto, me imagino que está viendo también el número de que pueda haber de controles, o lo que nosotros visualizamos o estamos supervisando, que son las atenciones a través de los registros estadísticos. Y en realidad este año eso va a cambiar, o digamos se mantiene en un stand-by, ¿ya? Por lo tanto, no es que ahora que vamos a volver, por ejemplo, con algunas atenciones septiembre, octubre, noviembre, los meses en adelante, y vamos a pedir, por ejemplo, que si los usuarios tienen que haber tenido 3, 4 controles, van a tener todos esos controles en un mes, ¿ya? Eso no va a ser así, no lo vamos a pedir como una meta ni nada por el estilo. Así que como una recomendación es hacer el seguimiento. Ahora inicialmente, si tienen el personal disponible, hacer el seguimiento telefónico, ya que es lo que también se está
o se ha estado implementando acá nosotros como región. Hay técnicos paramédicos también para hacer este seguimiento de los usuarios, de todos los usuarios, digamos, que están bajo control en sus centros de salud. Así yo veo mi universo, ¿cierto? Los que están, el número, digamos, de usuarios que están bajo control o que estaban bajo control, ¿cierto? Antes de esta pandemia, ver cuántos tengo, cuándo fue su último control, cuál es su meta de compensación. En los diabéticos ya muchos o prácticamente todos tienen como tomarse la glicemia capilar, ¿cierto? Por lo tanto, ellos también tienen un automanejo y vuelvo también a lo que habíamos mencionado. Y de acuerdo a eso, yo tener un protocolo o un plan, digamos, de atención a estos usuarios. Y va a depender justamente de lo que yo me voy a encontrar en este seguimiento que voy a hacer, ¿ya? Y de acuerdo a eso, priorizar dependiendo también de la cantidad que yo tenga, de la disposición que tenga de profesionales y volver con estas atenciones. No sé si ya en LOTA están haciendo estas atenciones también a través de vía remota. Si es así, mantenerla y ya cuando, si estoy haciendo este seguimiento que yo les mencionaba a través de los técnicos, inclusive de los profesionales que estén a disposición, priorizar y ver de alguna forma de acuerdo a los protocolos que tengan de atención en los centros de salud, ya respetando las normas, los espacios, digamos, disponibles, que tengan este distanciamiento físico. Entonces, si yo me encuentro con algún usuario que no tiene sus metas de compensación, que yo estoy viendo que tiene alguna sintomatología que me indica que lo debiese ver, entonces ahí comenzar a citarlo. Pero aumentar controles, la verdad es que no sería lo más adecuado, además porque voy a generar una mayor ansiedad en ellos. Ya sabemos que los usuarios, digamos, que son cardiovascular, están en constante atenciones durante el año, ¿ya? Nos vemos cada 3, cada 4, dependiendo de su condición, ciertos meses. Por lo tanto, si yo los cito, muchas veces tampoco voy a alcanzar a evaluar si están cumpliendo las metas de tratamiento, ¿ya? Por lo tanto, no tenemos cómo compararlo. Así que por nivel central, por lo menos, no hay un número que se esté pidiendo y ni tampoco de aumento de estas consultas o controles que vayamos viendo en los meses posteriores. Ya, muchas gracias. Una última pregunta y cerramos. ¿Se ha podido verificar un aumento de consultas de urgencia por patología cardiovascular y nombra acá accidente vascular o infarto? La verdad es que inicialmente partíamos por una hipótesis. Ya se creía que justamente como no iban a tener estos controles habituales en los centros, no tendríamos entre comillas, como control sobre ellos, y íbamos a encontrar con más consultas por infartos, como mencionaban ahí, u otras. Pero por lo menos a la fecha no hay un aumento de estas consultas en urgencia por infartos u otros, ¿ya? Distinto, me refiero comparándolo a otro periodo, ¿ya? Ahora, nosotros sí lo imaginábamos, ya pensábamos que eso podría ocurrir por lo mismo que yo les menciono, pero ahora a la fecha todavía no está este registro de un aumento de esta urgencia, ¿ya? Ahora, los registros que hay actualmente también están asociados todos a COVID, ¿ya? Por lo tanto, las patologías de base o finalmente lo que se menciona también en los registros pasa por COVID. Entonces, ahí en realidad puede haber un sesgo, digámoslo así, pero no podría decirle que ahora hay un aumento de estas consultas en urgencia, ¿ya? Sí, se va a estar evaluando estos próximos meses, por supuesto, cómo es el comportamiento. Nosotros, tanto a nivel regional como al ministerio a nivel nacional, ¿ya? Así que eso se va a estar evaluando.
y vamos a estar generando un reporte, un informe, digamos, de las cantidades de estas consultas. Ahora actualmente, hoy día 2 de septiembre, no puedo decir un número exacto que hay, pero sí posiblemente a futuro lo vamos a estar evaluando, porque la verdad es que lo habíamos conversado y es una hipótesis también que había. Ahora, también estamos, digamos, con la vista, los ojos puestos en los otros países que ya habían tenido anteriormente la infección, ¿cierto?, por COVID, y tampoco hay como un aumento significativo de este número de consultas, ¿ya? En España hubo un poco más, sí, de estos eventos, pero no puedo decir que es un común ahora, por lo menos nosotros, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, con esto damos finalizada esta charla. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Jacqueline. Yo creo que tremendo aporte nos sirve a todos, tanto en lo personal como en lo profesional. Así que nada, agradecerles y dejo con ustedes a Carolina, nuestra directora, para que cierre esta charla. Muchas gracias. Tu micrófono. Ay, sí. Muchas gracias por avisar, si no sigo conversando solo para mí. Bueno, les estaba diciendo que muchas gracias a ustedes como parte de la Seremi, a Paula, a Jacqueline. Muy interesante los que nos mencionan hoy día, ver también el tema salud cardiovascular con este enfoque también de salud mental, ya que somos seres holísticos, o sea, todo influye en nuestra salud. Nos diste muchos tips, Jacqueline, para nuestra vida diaria, como personas, como trabajadores, como mamás, en ambiente de teletrabajo. Así que insisto en darle los agradecimientos a ustedes, a todas las personas que se conectaron, que hicieron preguntas muy atingentes. El tema resultó bastante interesante, así que espero también en algún futuro poder organizar algún otro tipo de actividad para seguir cultivando este vínculo y que no lo perdamos después en la presencialidad. Si podemos hacer algo presencial o tal vez bajo esta misma vía, así que también les dejo las puertas abiertas a ustedes en caso de que tengan alguna inquietud o necesidad para poder coordinar otra actividad. Y me vuelvo a despedir de ustedes y también de todos los asistentes y agradecer a Yerti que ofició como moderadora hoy durante esta intensa mañana. Así que con esto me despido. Muchas gracias a todos. Igualmente, muchas gracias por este espacio que se dio, a todos los que se conectaron, que estuvieron participando de esta charla. Así que agradecidas también de la oportunidad y la verdad es que una grata experiencia. Y con la disposición, muchas gracias. Y ante los requerimientos que tengan. Muchas gracias.